¿Qué tal, jóvenes? Están ustedes muy buenos días. Ya es la cuarta semana de sesión de clase con respecto al curso pues de razonamiento verbal. En este caso pues vamos a tocar un tema pues para primer grado de educación secundaria. eh, los temas de homonimia y crías de animales, cómo se les va a llamar a las crías o cómo se les va a decir, ¿no?, a las crías determinados de los animales. Entonces, jóvenes, el día de hoy vamos a aprender temas muy interesantes en el cual pues ustedes tienen que prestar mucha atención. Con respecto al curso de lenguaje también de esta semana, habíamos quedado que iba a subir un video, lo subí ese mismo día que había quedado, ¿no? Lo pueden revisar pues poniendo en YouTube solamente mi apellido Gómez Solís o Romel Gómez Solís, ¿no? Y van a encontrar todos los videos correspondientes pues de primero hasta quinto año de educación secundaria y además pues de ustedes, ¿no? De primero hasta cuarta semana si ustedes desean repasar o verlo de nuevo, ¿no? Con respecto a nuestro tema. Además, también jóvenes, a recalcar lo siguiente, ¿ya? Todos ustedes tienen que crearse pues la plataforma Classroom y además también mencionar a todos los padres de familia que tienen que ayudar a sus hijos y tienen que monitorear a sus hijos, ¿no?, en estas sesiones de clase y también llevar pues y crear la plataforma Classroom, que es una plataforma más didáctica, ¿no?, correspondiente a temas educativos eh, con respecto a lo que nos concierne a todos los profesores, ¿no? Como ya sabemos en el Facebook, Padre de Familia, los alumnos y tanto jóvenes como ustedes, ¿no?, que recién están iniciando en una educación secundaria, corren mucho riesgo, ¿no?, al interactuar en tipos de redes sociales de esa magnitud. También hemos visto, ¿no?, que hubo problemas al inicio, que se pasaron con los comentarios del chat. Entonces, para obviar todos esos temas es mejor pues agregarse a la plataforma Classroom. Obviamente, los que no tienen una cobertura buena o los que no tienen internet pueden comunicarse, padre de familia, comunicarse conmigo. A mi número está publicado pues en, no, en las páginas de, en este caso, de Facebook. Se comunican conmigo y yo les voy a responder pues en este caso eh, si tienen algunos inconvenientes con respecto a internet o algunas redes, ¿no?, en este caso. Entonces vamos a buscar otras soluciones para poder eh, que el alumno pueda tener sus clases o sus sesiones de clases correspondientes. Sin más preámbulo, pues jóvenes, vamos a iniciar con la clase del día de hoy, que trata de homónimos y crías de animales. Pues son unos temas interesantes, muy bonitos, que a ustedes obviamente les va a gustar, ¿no? Entonces, sigamos pues con la clase del día de hoy, ¿no?, que vendría a ser homónimos y crías de animales. Bien, jóvenes, pues el tema de hoy vendría a ser pues homonimia y crías de animales. Cuando nos referimos a homonimia, no, homo es igualdad, onoma es nombre, quiere decir igualdad de nombres en este caso, pues muchos de nosotros, profesor, nos confundimos escribiendo, porque hay algunas palabras que tienen igual sonido. Sin embargo, la escritura es muy diferente. Y nos equivocamos, profesor, al momento de escribir. Pero también hay palabras, profesor, que se escriben iguales, ¿no?, que tienen la pronunciación igual, pero el significado es muy diferente. Y también nos solemos confundir, ¿no?, en dar el significado correspondiente. Para evitar todos esos problemas, jóvenes, ¿no?, vamos a conocer palabras homónimas y crías de animales. Pues las crías de animales no vendría a ser pues el diminutivo de un perro, su cría perrito. No, vendría a ser otros tipos de nombres, en la cual también vamos a aprender el día de hoy. La sesión del día de hoy pues vendría a ser homonimia y crías de animales. ¿En qué va a consistir cada uno de ellos? Iniciemos. Con cuestión de homonimia, palabras homónimas, jóvenes, homonimia, ¿no?, en este caso, vamos a iniciar con lo siguiente. Vemos ahí que es un árbol. Sí, profesor, es un árbol. Muy bien. Habíamos explicado en el signo lingüístico, ¿no?, que un signo lingüístico va a tener el significante y el significado. Profesor,
todas palabras, ¿no? Es un signo lingüístico. Y ese signo lingüístico va a tener, profesor, un significado y un significante. El significado nos vamos a referir, jóvenes, en este caso al concepto, a lo que tenemos en la cabeza, a la parte psíquica, está dentro de nuestro cerebro, los conceptos, las definiciones que damos a cada palabra. ¿Y qué hace significante? Es la expresión que le damos a ese concepto. Por ejemplo, yo puedo decir lugar donde habitan una familia y se protege de las actividades climáticas. Casa. Entonces, profesor, casa vendría a ser el significante, porque es la expresión, la imagen acústica, lo que yo voy a decir de un concepto. Ese es el significante. O sea, profesor, el significado en este caso va a ser lo que nosotros conocemos como la imagen acústica o lo que tenemos en este caso en nuestra mente, la imagen de un árbol. Ahí está, profesor. Este va a ser el significado. Y árbol, la palabra árbol, como ustedes están expresando o como lo escuchan, árbol, ¿no? Vendría a ser en este caso, pues, profesor, el significante. Ahí está. Entonces, ese es el signo lingüístico. Va a estar, no es biplánico, profesor, tiene una dicotomía. Va a tener tanto su significado como su significante. En el plano del significante, jóvenes, ¿ya? Vamos a encontrar, pues, similitud en el sonido y las grafías, en el plano de cómo se va a escribir. Profesor, el significante es la escritura, ¿ya? Y la pronunciación. Profesor, es la expresión, ya sea oral o escrita. Y el significado es la imagen que nosotros tenemos en nuestra mente. Por ejemplo, yo te digo elefante y tú automáticamente en tu cabecita, ¿no? Piensas, es un animal cuadrúpedo con orejas largas y lleva una trompa y vive en las llanuras de África. Ese es el significado. ¿Y cuál sería el significante? Pues la palabra elefante. Ese es el significante, es la expresión, ¿ya? Es la imagen acústica, el sonido que le doy yo a esa imagen que tengo en mi cabecita, al sonido, a esa expresión que le doy, es el significante. Entonces, profesor, en un lado del significante, jóvenes, vamos a encontrar cabe palabras, sí, que van a ser similares, tanto en la pronunciación y también van a ser similares en su escritura, en el ámbito del significante. Estamos hablando en el ámbito del plano de la expresión, en este caso. Profesor, y en el significado, pues es el concepto, la imagen psíquica, ¿no? Tanto el significante como el significado van a clasificar las palabras. Va a haber clasificación de palabras. Por un lado, el significante va a tener palabras homónimos y parónimos. Homónimos vamos a hacer el día de hoy en qué consiste. Y tanto el significado, que es, profesor, la imagen mental, ¿no? La huella psíquica, va a ser sinónimos y antónimos. Por un lado del significado. Sin embargo, ¿no? Vamos a ver nosotros por un lado del significante del plano de la expresión, ya sea estos, los sonidos y las grafías, los homónimos. Entonces, más o menos esto va a ser la introducción, ¿no? De nuestra clase del día de hoy. A ver, prosigamos, profesor. Ya les había explicado anteriormente que al momento de escribir, profesor, a veces hay palabras que tienen significados diferentes, pero yo les escucho igual. Y me confundo, profesor, y suelo escribir igual, como lo escucho nada más. Entonces, profesor, para evitar esos problemas, pues hoy vamos a hacer, ¿no? Lo que es homónimos o la homonimia. ¿Mejores? Entonces, para aprender de la homonimia, primero tenemos que hacer y saber sobre todo del campo semántico. Ustedes ya les había explicado, ¿no? A todos ustedes lo que es la familia de palabras. Una familia de palabras es pues un grupo de palabras, profesor, que comparten unos significados similares, que tienen significados similares. A eso vamos a llamar campo semántico, jóvenes. Unas palabras que van a compartir significados, porque la semántica estudia los significados. Entonces, cuando hablamos del campo semántico, profesor, va a ser un grupo de palabras o una familia de palabras que van a tener significados comunes, ¿no? Por ejemplo, profesor, panadero, pancito, panadería, empanada. Profesor, tienen un campo semántico similares, claro, el pan,
¿no? Que derivan del lexema pan. A eso vamos a llamar pues campo semántico. Pues la semántica es una rama de la lingüística que estudia el significado de las palabras, ¿no? Ya les había explicado anteriormente. La semántica va a estudiar el significado, profesor, de las palabras. ¿Qué más? En el campo semántico, pues conforma un grupo de palabras. A esto se le llama familia de palabras que van a compartir, ¿no? Significados similares, pues semas similares. En este caso, lexemas similares, palabras primitivas, raíz o base similares. Jóvenes, a eso se le llama familia de palabras. Por ejemplo, flor, florería, florecito, florero. Son una familia de palabras que comparten significados. En este caso, flor, o derivan del lexema flor. A eso se le llama campo semántico. En este campo semántico, pues vamos a tener, jóvenes, ¿no? Por ejemplo, fútbol, vóley, básquet y atletismo. ¿Qué hay en común en el fútbol, vóley, básquet y atletismo? Profesor, el fútbol, el vóley, el básquet y el atletismo, pues es deportes, ¿no? Están en el mismo campo semántico de deportes. Entonces, jóvenes, ¿no? También vamos a encontrar unidades léxicas, o sea, significantes diferentes, pero con significados iguales. Por ejemplo, verja es una expresión diferente que muro y pared. ¿Son diferentes en la escritura o no? Sí, y también en la pronunciación, por ejemplo, verja, muro y pared. Pero sus significados es iguales. Por ejemplo, verja, muro y pared significa barrera. ¿Ya? Entonces también vamos a ver unidades léxicas que tienen escritura diferentes, pronunciaciones diferentes y significados iguales. Jóvenes, a eso pues comparten unidades léxicas, a eso llamamos campo semántico. Y dentro del campo semántico, jóvenes, pues vamos a encontrar relaciones entre homonimia. ¿Y qué es un homónimo? Pues partamos, ¿no? Etimológicamente. Jóvenes, homonimia proviene de dos voces griegas. Homo, que yo les había dicho que significa igualdad, ¿no? En este caso, y onomas, que vendría a ser nombres, profesor. Ahí está. Entonces, la relación entre significante, ¿no? En este caso, profesor, hemos dicho que el significante es el plano de la expresión, ya sea esta oral o escrita. Ahí está, profesor, vamos a encontrar la homonimia. Y que esta, profesor, va a provenir de dos voces griegas. Homo, que va a significar igualdad, y onoma, que viene pues a significar nombre. Etimológicamente, homonimia va a significar igualdad de nombres. ¿Ya, jóvenes? Igualdad de nombres. En este caso, profesor, ¿qué vendría a ser una homonimia? Vamos a definir correctamente qué vendría a ser pues una homonimia. Pues un homónimo son palabras, jóvenes, ¿ya? Son palabras que tienen escritura, ¿no? Idéntica o similar. En acá hay que hacer un paréntesis. Profesor, idéntica y similar no tienen acepciones iguales o significados iguales. No. Tienen, no, son similares, podría decir, pero no son iguales. Idéntica es igual a igualdad. Similar es igual a semejante. Entre igual y semejante, ¿habrá diferencia? Sí, sí hay mucha diferencia. Por ejemplo, no, a ver, yo puedo decir el profesor es igual a Brad Pitt. Ahí está, un ejemplo nada más, ¿no? Sin embargo, el profesor no es similar. O el Brad Pitt puede decir que es similar al profesor de razonamiento verbal. Similar. Pero Brad Pitt nunca va a ser igual al profesor de razonamiento verbal. Entonces, hay que ver la diferencia entre igualdad y similitud. ¿De jóvenes? En primer lugar. Igual es cuando van a compartir todas las características. Similar, ¿no? Va a ser semejante. Basta que haya una sola diferencia, ese va a ser similar. ¿Jóvenes? Entonces, una homonimia va a ser palabras con escritura idéntica o similar. Igual o semejante, también podríamos decir. Y una pronunciación idéntica, ¿no? Igual en este caso. A eso llamamos pues homonimia. Profesor, dentro de la homonimia vamos a encontrar su clasificación. Se va a clasificar en dos: homofonía y homografía. ¿Ya? Por ejemplo, profesor, primero vamos a ver ejemplos, ¿no? De homonimia.
A ver, veamos algunos ejemplos con respecto a homonimia. Por ejemplo, profesor, ventero, ventero. Hemos dicho que una homonimia son palabras. Ventero y ventero son palabras, profesor, de escritura idéntica o similar. En este caso, profesor, ventero y ventero tienen escritura idéntica, iguales. ¿O hay alguna diferencia? No, sí o no. Ahí está, profesor. Idéntica o similar. Acá, siempre en una homonimia, jóvenes, va a tener escritura idéntica, similar o escritura idéntica o similar y pronunciación idéntica. Sin embargo, los significados son totalmente, profesor, diferentes en este caso. Diferentes. Tienen significados totalmente diferentes. ¿Ya, jóvenes? Por ejemplo, el primer ventero va a significar el que ventea o que toma el viento o el que caza el viento. Hombres suelen cazar el viento pues para poder tener energía, en este caso eléctrica, ¿no? O también, profesor, para poder usarlo en el granero, ¿no? Ahí está, ventero, el que se encarga de robar o atrapar un viento. Ahora, el otro ventero, profesor, tiene otro significado, que tiene a cargo una venta, o está a cargo de un hotel o de una tienda. Ventero, el que vende algo, ventero. Entonces, profesor, escritura igual, significados diferentes, profesor. Allá, a eso va a ser una homonimia. ¿Qué más? Jóvenes, a los que tienen escritura idéntica y pronunciación idéntica, profesor, como tiene escritura idéntica, ventero, y el segundo también es la misma escritura, ventero, y los dos se va a pronunciar igual, ventero, ventero, a eso vamos a llamar homografía. Escrituras idénticas, pronunciación idéntica. Ahora, profesor, también no va a haber otro, por ejemplo, coser, que es hacer comestible un alimento, y el otro coser, que vendría a ser unir con hilo dos o más pedazos de tela. El primer coser, profesor, como nos damos cuenta, no tendrá escritura idéntica o similar. En este caso, profesor, tienen similar. ¿En qué se diferencia? Entre la C y la S. Ahora, el sonido, ¿será idéntica o similar? Coser, coser. No encuentro ni una diferencia, profesor. A eso le dicen idéntica, ¿no? Al no encontrar ni una diferencia. Entonces, profesor, cuando hay palabras con escritura similar en este caso, ¿ya? Y pronunciación idéntica, llamamos palabras homófonas, ¿ya, jóvenes? En este caso. Entonces, profesor, cuando vemos palabras, ¿no? Con escritura iguales y pronunciación igual, son homógrafos. Si vemos palabras con escritura similar, porque se diferencia, ¿no? Y pronunciación igual, ¿no? Es homófonas. Entonces, jóvenes, hay que ver. Ahora, tanto en la homografía como en la homofonía va a tener significados totalmente diferentes. Por ejemplo, el primer coser es hacer comestible un alimento. Voy a cocer un huevo. Es similar a sancochar, ¿ya, jóvenes? En este caso. Y el otro coser es unir un hilo, con un hilo dos o más pedazos de tela. Voy a coser en este caso mi camisa. Entonces, profesor, de coser, ¿no? Unir, ¿no? Con pedazos de tela, con un hilo, dos telas, ¿no? Ahí está. Entonces, a eso también vamos a llamar homófonas. ¿Ya, jóvenes? Para que conozcan la diferencia entre un homógrafa y un homófona, pues vamos a explicarlo mejor y detalladamente. En este caso, pues vamos a ver la clasificación de la homonimia. Hemos dicho que se divide en la homografía y la homofonía. Vemos pues en qué consiste la homofonía. Su representación va a ser HF. A ver, etimológicamente pues homofonía proviene de voces griegas, no es una aportación griega. Homo y fonos. Homo, que significa igualdad, ¿no? Y fono, sonido. Homo es igualdad, fono es sonido. Etimológicamente, pues homofonía va a significar igualdad de sonidos. ¿Ya, jóvenes? Son palabras que van a tener sonidos iguales. No estoy diciendo parecidos, ¿ah? Estoy diciendo sonidos iguales. Que al momento de pronunciar una palabra, profesor, van a pronunciarse igual. Pero al momento de escribirse no se van a escribir igual, se van a diferenciar. ¿Ya, jóvenes? A eso llamamos homofonía. Entonces, etimológicamente proviene de homo, que significa igual, pone o fone, que significa sonidos. Igualdad de sonidos. Definición. Profesor, una homofonía, pues, será o es
una palabra o palabras, ¿no? Que tienen escritura similar y pronunciación igual. ¿Ya, jóvenes? ¿Cómo es eso, profesor? Que va a tener escritura similar. Hemos dicho entre igualdad y similar. Entre igualdad y semejanza. Idéntica es igual, similar es semejante. Ahora, en la escritura, profesor, se van a diferenciar por una consonante nada más. Y en la pronunciación, profesor, vas a pronunciarse igual. En estos casos, jóvenes, ¿no? Nos vamos a confundir, por ejemplo, en el uso de la B y de la V. Son, profesor, consonantes, en este caso, que se pronuncian igual. No hay diferencia de sonidos. También, profesor, en este caso vamos a tener, pues, cuando usamos la palabra C, S y Z. Profesor, nosotros no diferenciamos el sonido de la C, S y Z. Y lo escribimos pues de la misma manera, pero a veces lo escribimos mal. A eso pasa pues con las palabras homófonas. Son palabras que tienen escrituras similares, lo vuelvo a repetir, y pronunciación idéntica. Por ejemplo, tengo incipiente, incipiente. ¿En qué consiste la homofonía? Aquí. Son palabras con escritura similar. Incipiente, incipiente. ¿Serán igual o similares? Similares, profesor. ¿En qué se va a diferenciar? Entre la S y la C. Ahí está. Profesor, se diferencia entre la S y la C. Ahora, les vuelvo a preguntar. ¿La pronunciación, el sonido, será igual o diferente? Incipiente, incipiente. Profesor, no encuentro ninguna diferencia. El sonido es igual. Entonces van a tener pronunciación idéntica. Entonces, profesor, a eso le llamamos homofonía. Escritura con palabras con escritura similar se van a diferenciar solamente en una mínima, en este caso en la S y la C, pero la pronunciación va a ser igual. Incipiente, incipiente. Sin embargo, profesor, en la homofonía los significados van a ser totalmente diferentes. Incipiente, el primero es falta de sabiduría o de ciencia. Incipiente, que no tiene conocimiento. Y el otro, incipiente, es pues el principiante, el inexperto, el que empieza, ¿no? Ahí está. El inexperimentado en este caso, incipiente. Entonces, profesor, como vemos, ¿no? Tienen significados totalmente diferentes. Continuemos. Acervo y acervo. Ahora, volvamos a ver, volvemos a analizar. Hemos dicho que la homofonía son palabras que tienen escritura similar. ¿Serán iguales o serán similares en la escritura? Profesor, son similares en la escritura, no son iguales. ¿Cuál es la diferencia? La B y la V, profesor. Y como ya les había explicado, ¿no? En la escritura, profesor, son similares. Hay diferencia entre la B y la V. Pero en la pronunciación, en el sonido, profesor, va a ser igual, idéntica. Acervo, acervo. Entonces, entre la B y la V, profesor, no vamos a encontrar diferencias. Vamos a pronunciar igual. Entonces, uno es bilabial y el otro es, en este caso, labiodental, ¿no? La B es bilabial y la V es labiodental. Pero, profesor, al momento de pronunciar, nosotros nos hacemos la diferencia. Acervo, acervo. Entonces, profesor, a eso vamos a llamar, pues, homofonía. Escritura similar, pronunciación igual. Pero significados diferentes. El primer acervo es alguien cruel, riguroso, desapacible. Y el segundo acervo es un conjunto de bienes morales, ¿no? Acervo. Ahí está. Ahora, otro profesor, otro ejemplito. Ético y ético. Ahora, profesor, escritura, ¿similar o igual? Similar, profesor. ¿Cuál va a ver la diferencia? Entre la H, uno se va a escribir con H y uno se va a escribir sin H. Ahora, profesor, en la pronunciación, en el sonido, ético, ético. ¿Se pronunciará igual? ¿Tendrá igual sonido? Sí. Eso es homofonía. Y significados diferentes. El primer ético es recto conforme a la moral. Él es ético, ¿no? Se comporta bien. Tiene todos los morales, ¿no? En su comportamiento. Tiene muchos valores. Una persona ética. Y ético con H, pues profesor, una persona flaca, delgada, enjuta, casi hasta los huesos, ¿no? Ahí está, profesor, ético. Todos son significados totalmente diferentes. ¿Qué más tenemos? Beso y beso. Ahora, profesor, acá.
Profesor, en el Perú, ¿se diferencia entre la Z y la S? Profesor, pero yo sí diferencio cuando hablo beso interdental. Lo pongo mi lengua, ¿no? Entre los dientes. Beso. Beso, el otro profesor, con ese también lo sé diferenciar. No, jóvenes. En el Perú, no, ese dialecto no hay mucha diferencia. No hay diferencia. Todos dicen, profesor, cerveza y no dicen cerveza. Zapato y no zapato. Entonces, profesor, no va a haber diferencia entre la Z y la S en nuestro Perú. Ahora, escritura, ¿similar o diferente? Similar, porque uno se escribe con Z y uno se escribe con S. Ahí está. Significados diferentes. Pronunciación idéntica. Beso, beso. El primer beso significa labio grueso. Y el segundo beso, pues acción y efecto de besar. Entonces, pues es la mejor manera, pues, jóvenes, de entender en qué consiste la homofonía. ¿Ya? Entonces, sabemos, ¿no?, en qué consiste la homofonía. Son palabras que tienen escritura similar, como todas las que hemos visto, y pronunciación idéntica, como todos los ejemplos que hemos analizado. Ahora, tenemos otras palabras homófonas como ciego y ciego. Ciego de evidente y ciego con S de verbo cegar, ¿no? O sea, profesor, eh, sacar una planta, ¿no? Ahí está, cegar. Abollado, hundido por el golpe, y abollado con Y, ¿no? Finca de bueyes. Ahí está. Abrazarse con Z, profesor, estrechar un brazo, y abrazarse, que es quemarse. Abrazar es dar un brazo, es abrazar, ¿no? Deviene de brazo, y el otro abrazar con S, pues vendría, profesor, de quemar. Por ejemplo, un pollo a la brasa, ¿no? Se escribe con S. Entonces, jóvenes, más o menos así son, pues, las palabras homófonas, ¿no? Acá les dejo algunas palabras para que ustedes lo puedan ver y analizar. Bien, antes que nos falte el tiempo, pues vamos a avanzar con la homografía. ¿Y qué es la homografía? Su representación va a ser HG. Etimológicamente, pues la homografía proviene también de dos voces griegas. Igual que la homofonía, sí, igual, similar. En este caso, homo vendría a ser igual, grafo, escritura. Profesor, en la homografía va a ser igualdad de escritura. En la homofonía era igualdad de sonidos. Homo igual, fonos, sonido. Homo igual, grafo, escritura. Entonces, en la homografía va a ser igualdad de escritura. Entonces, profesor, etimológicamente, homografía va a significar igualdad en la grafía o igualdad en la escritura. ¿Ya, jóvenes? A eso se refiere con homografía. Entonces, definamos qué es una homografía. Son palabras, es palabra o conjunto de palabras, jóvenes, que tienen escritura idéntica, o sea, igual. ¿Ya? Sus escrituras van a ser iguales. La pronunciación va a ser igual, jóvenes. ¿O han visto que una palabra se escriba igual y se pronuncia diferente? No. Por lógica, cuando una palabra tú escribes igual, la pronunciación también va a ser igual. ¿Ya, jóvenes? En cambio, en un fonema, en un homófonos, disculpen, un homófonos, la escritura va a ser similar, la pronunciación va a ser igual. ¿Ya, jóvenes? En cambio, en un homógrafos, la escritura es igual, la pronunciación es igual. En cambio, en un homófono, la escritura es idéntica, similar, la pronunciación es igual. ¿Ya, jóvenes? No hay que equivocarnos en este caso. Eh, no entiendo, profesor. Por ejemplo, para que entiendas, jóvenes, cuando hablamos de escritura idéntica, nos referimos a igual. Por ejemplo, lunar y lunar. ¿Son iguales o no? Sí, profesor, se escriben iguales. Con diferencia del homófono. Los homófonos había diferencias, ¿sí o no? Entre la S, la C, la V, la B. Ahí está, profesor. La doble L, la Y también. Entonces, ahí sí va a haber diferencias en la escritura. Entonces, a eso le llamamos similitud. Pero acá, profesor, va a haber igualdad. ¿Por qué? Porque no va a haber ni una mínima diferencia, ni la más pequeña diferencia. Lunar, lunar. Igualito, profesor. Pronunciación. Lunar, lunar. Como se escribe igual, profesor, se va a pronunciar igual. A eso llamamos homógrafas. Sin embargo, va a tener el significado diferente. El primer lunar, pequeña mancha en el ojo. O también, profesor, eh,
manchas en el cuerpo, ¿no? Lunar. Y también, profesor, lunar perteneciente o relativo a la luna. Objeto lunar en este caso. Ahí está, profesor. Escritura iguales, pronunciación iguales. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Lunar, lunar. Ahora, mimo, mimo. ¿La escritura será igual o similar? Igual, profesor. No hay ni una mínima diferencia. Ahora, la pronunciación también va a ser igual. Mimo, mimo. Significado diferente, profesor. El primer mimo es halago o demostración de cariño. Mi mamá me mima mucho. Ahí está, de mimar. Es demostración de cariño o halago. En cambio, el segundo mimo, profesor, tiene otro significado. Pues son intérpretes teatrales, ¿no? Que dan un mensaje mediante gestos. Ahí está, mimo, ¿no? Que se pintan la cara de blanco con sus guantecitos blancos. Mimo. Ahí está. ¿Tienen, el profesor, una escritura igual? Sí. Y una pronunciación también igual. Pero significados diferentes. Otro, acuario, acuario. El primer acuario, profesor, vendría a ser pues un signo zodiacal. Acuario. El segundo acuario, pues es un recipiente donde puedo guardar, profesor, mis peces. Ahí está. Depósito de agua con seres vivos, en este caso, pues, peces, estrella del mar, lo que gustes, ¿no? Entonces, profesor, veamos acá. Escritura idéntica, sí, no hay ninguna diferencia. Pronunciación idéntica, sí, acuario, acuario. Ahora, cerca, cerca. Escritura, ¿sí? Igual, idéntica, sí. Pronunciación, igual e idéntica, sí. Cerca, cerca. La primera cerca, pues, es valla, tapio o muro alrededor, ¿no? Voy a poner mi cerca. Y la segunda cerca es proximidad o inmediatez, ¿no? O inmediatamente. Cerca, voy a poner una cerca para que mis gallinas no se escapen. Una valla, un muro. Otro, Adriana está cerca de llegar, está próximo a llegar, ¿no? Está cerca. Entonces, profesor, va a tener significados diferentes. Pues esa es la diferencia, pues, entre un homófono y un homógrafo. Homófono va a ser, profesor, homo, igualdad, fono, sonido. Igualdad de sonido, escritura similar. En cambio, en un homógrafo, homo, igual, grafos, escritura. Igualdad de escritura y pronunciación y sonido también va a ser igual. No nos hay que equivocar, ¿ya, jóvenes? Ejemplo, demógrafos, aro, aro, bota, bota, cero, cero, camino, camino o gato, gato. Gato, ¿no? Que puede ser, profesor, un animal. Y gato, pues, también, o gata, ¿no? En este caso también vendría a ser, pues, profesor, un instrumento, pues, para mi automóvil, para sacar el agua, para sacar la llanta, ¿no? O los automáticos, o los neumáticos, disculpen en este caso. Entonces, ahí está, profesor, gata, gata. Entonces, no hay que equivocarnos, ¿ya, jóvenes? Vuelvo a repetir. Acá, un cuadro comparativo entre parónimos. Obviemos un momentito los parónimos, ¿no? Solamente aboquémonos a los homónimos, ¿ya? Profesor, eliminemos los parónimos. ¿Qué diferencia va a haber entre un homófonos y un homógrafo? Es que la escritura de un homófono va a ser parecida, similar, pero un homógrafo va a ser igual. En la pronunciación de un homófono, que es igual el sonido, va a ser igual. Y un homógrafo también va a ser igual. Pero ambos van a tener significados totalmente diferentes. ¿Ya, jóvenes? Ahí está, diferencia entre un homófono y un homógrafo. Es que los homófonos y los homógrafos, el homófono va a tener escritura parecida y el homógrafo igual. En la pronunciación, ambos van a tener pronunciación igual, pero significados diferentes. ¿Cuál va a ser la diferencia entre acá nada más, jóvenes? Homófonos, escritura parecida, homógrafos igual. ¿Ya? Ahí nada más es la diferencia, jóvenes. Entonces, no se vayan a equivocar, por favor. Entonces, jóvenes, cualquier cosita, ¿no? Estaremos explicando más adelante ya, en este caso en la plataforma Zoom. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a hacer, profesor? Vamos a hacer pues críos de animales. Profesor, cuando hacemos crío de animales, no, pues como le había explicado anteriormente, pues no es diminutivo, pues jóvenes, de un perro, perrito, de un pollo, su cría pollito, de una vaca, vaquita. No, jóvenes, a eso no son crías de animales, a eso se le dice diminutivos, porque estás disminuyendo, ¿no?, a un animal. Su profesor, león, leoncito, ese es diminutivo. No es una cría, pues, joven. ¿A qué vamos a llamar crías de animales, profesor? Son nombres de animales o de diversas especies, ¿ya? De diversos géneros, jóvenes, ¿ya? Que pues no son diminutivos. Son nombres de crías, ¿no? Crías de animales, vamos a decir, son nombres de los animales
de diversas especies, pero no son sus diminutivos. ¿Ya? Pues decimos críos de animales. Por ejemplo, profesor, ¿no? Vamos a nombrar algunos. Por ejemplo, la cría de un oso no se dice osito, ¿ya? Se le dice osesno, ¿ya? De un lobo, profesor, su cría no se va a decir, pues, el lobo dio lobitos. No, dio lobesnos, ¿ya? Ahora, profesor, de una ballena, ¿cuál será su nombre de su cría? Vallenato. Pues no es, profesor, el género musical que nosotros escuchamos, vallenato. Pues también se refiere a la cría de una ballena. Ahora, ¿cómo se llama la cría de un perdiz? ¿Perdicito? No, perdigón. Ahí está, profesor. La cría de un perdiz se va a llamar perdigón. Y de un caballo, pues acá está mal, ¿no? Los caballos no dan cría, sería la yegua, pues, ¿no? En este caso. Cría de una yegua, potro. Ahí está. La cría de una yegua se le va a decir potro. En este caso, los caballos es de género masculino. La yegua es de género femenino. ¿Ya? Y los masculinos no dan pues cría, jóvenes. Son los femeninos. Entonces sería yegua, potro. De un asno, su cría, ¿cómo se va a llamar? Asnito. No, onagro. ¿Ya, jóvenes? De un gorrión, profesor, ¿cómo se va a llamar su cría? Gurriato. Ahora, profesor, mi conejo dio bastantes conejitos. No se dice conejitos, jóvenes. Se dice gazapo. Mi conejo dio bastantes gazapos. ¿No? Eso se dice las crías de los conejos. Y de ciervo, profesor, ¿cómo se llamará su cría? Cervato. ¿Ya? De ciervo su cría se le llama cervato. Y de paloma, palomino. Crías de las palomas se le llama palomino. Y de la vaca, profesor, vaquita. Se le dice becerro a las crías de las vacas. Ahora, acá, profesor, a las crías de león, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le menciona? Leonino, no se llama leoncito, leonino. Ya jóvenes, se le dice a la cría de un león, leonino. De un cuervo, corbato. De una cabra, cabrito. ¿Ya? A una cría, jóvenes, de una cabra se le dice cabrito. Y de un pato, patito. No, anodino. ¿Ya? A una cría de un pato se dice anodino. ¿Ya, jóvenes? Anodino. Y de un águila, aguilucho. ¿No? De una cigüeña, cigoñino. De un cerdo, gorrino. No se dice cerdito o chanchito, se le dice gorrino. De un cría de un toro, en este caso de una vaca, ¿no? También sería becerro. De un jabalí, su cría se le dice jabato. De una liebra se le dice lebrato. Y de un sapo, su cría, rena, cuajo. Como se habrán dado cuenta, jóvenes, pues decir una cría de un animal no es decir pues su diminutivo. Cada cría de animal tiene sus respectivos nombres, como lo hemos estado viendo, ¿no? En esta clase. Bueno, pues espero que las clases más o menos haya sido entendible por todos ustedes, tanto el tema de homonimia como crías de animales. Hemos aprendido pues el día de hoy que los animales, profesor, sus crías no se le dicen diminutivo, como caballo, en este caso, lobo, lobito, sino se le dice lobesno. A la ballena no se dice ballenita, sino ballenado. Antes el profesor decía patito, mi pato dio patitos, pero ahora desde hoy le voy a decir anodinos. ¿Ya? Entonces, jóvenes, espero pues que hayan visto, ¿no? Que los animales no se dice de diminutivo, tiene otros nombres. Y pues les voy a dar también, no más adelante en la plataforma Classroom, también relaciones de diversos animales con sus crías, ¿ya? Además, ¿qué hemos aprendido hoy, profesor? Hemos aprendido de los homónimos. Homónimos tienen dos clasificaciones, homófonas y homógrafas. Homófonas son igualdad de sonidos y homógrafas son igualdad de escritura. En las homófonas van a tener escrituras similares, va a haber una diferencia entre la escritura. Bien puede ser entre la S, C o Z o B, V, L o Y. Y las homógrafas, profesor, van a tener escrituras iguales y pronunciación también igual. Entre las homófonas y las homógrafas, el significado van a ser muy diferentes, ¿ya, jóvenes? Entonces, espero pues que hayan entendido la clase del día de hoy. Nos vemos más rato en la plataforma Zoom. Que tengan un buen día.